¿Ok? Puede ser que en algunos casos esta situación sea reversible. Entonces, si esta situación de hipoxia es reversible, ¿no? Pues la persona puede llegar a la recuperación completa, o puede tener también algunas secuelas, dependiendo del tiempo que haya pasado, ¿no? Con la elevación de los secuelas, sobre todo ¿a qué nivel? A nivel neurológico. Secuelas relacionadas con alteraciones o dificultades para el habla, para la movilidad, para la memoria, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que cuando se hace una reanimación cardiopulmonar en una persona que sufrido para correr, ¿cuánto es el límite máximo? El minuto en el cual se puede hacer. ¿O no excederse de cuánto? 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 10 minutos, 8 minutos, ¿cuánto? No sobrepasar los 10 minutos, ¿no? Entonces mucho. Eso es lo que se recomienda. Porque el primer órgano en comenzar a mostrar muerte celular luego de un periodo de falta de aporte de oxígeno, el primero a manifestar es el cerebro. Otros órganos aguantan más tiempo. Por eso que se puede recuperar la circulación, pero si ya ha pasado mucho tiempo, las secuelas neurológicas pues son severas, ¿no? Y por eso evidentemente ya se recomienda. Bueno, por eso ya estamos haciendo el tema. La función respiratoria. El objetivo de la función respiratoria, ¿cuál es? El intercambio de gases, ¿verdad? El intercambio de gases se produce en dos lugares en realidad. Primero, a nivel de la membrana alveolo capilar, ¿verdad? Que está en los alveolos. Ahí se produce el intercambio de oxígeno y CO2 por medio de un proceso que se denomina, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Hematosis, ¿verdad? Entonces, a ese nivel se produce el primer intercambio de gases. Pero luego, a nivel de las células, se produce la respiración celular, donde también va a haber un intercambio de gases, ya que el oxígeno llega a través de la circulación arterial por medio de los vasos sanguíneos arteriales que se originan en arterias de gran calibre, que son las arterias elásticas, pasan a las arterias musculares. Dentro de las arterias musculares tenemos de gran calibre, de mediano, de pequeño calibre, luego pasan a las arteriolas y finalmente a los ¿qué? Los capilares, ¿no? Que son los vasos más pequeños que van a llegar a los tejidos. Entonces, una vez que llega la sangre oxigenada a los tejidos, es entregado a las células para ser utilizado en los procesos metabólicos. Y producto del metabolismo celular, ¿qué quedan? Quedan sustancias de desecho, y entre ellas el CO2. ¿Y qué pasa con ese CO2? Tiene que ser eliminado, y para ello pues se vale del retorno venoso. A través de los vasos venosos llegar hacia el corazón y luego los pulmones para ser eliminado hacia el exterior, ¿no? Este es el ciclo que se cumple dentro de la función respiratoria. Ahora, el proceso de la respiración, pero ya visto desde un punto de vista macro, ¿no? Involucra la inspiración y la expiración. La inspiración, que es el ingreso del aire, y la expiración, que es la salida del aire. El aire que ingresa con oxígeno. El aire que sale con CO2 predominante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre durante la inspiración? La inspiración es un fenómeno activo en el cual va a ocurrir una elevación de las costillas y un descenso de la cara. ¿Eso qué va a permitir? Que haya un mayor espacio dentro de la cavidad torácica en relación a la expansión de los pulmones. Pero, una vez dada la inspiración, viene el segundo momento, que es la expiración, dado sobre todo por la capacidad elástica de los pulmones, que se retrae, eliminando el aire nuevamente a través de la vía respiratoria. Y para ello, lo que ocurre va a ser ascenso del diafragma y una contracción abdominal
que favorece la salida de ese aire con la expiración. Todos conocemos ya a estas alturas, octavo ciclo, cómo está compuesto el sistema, o en este caso el aparato respiratorio, ¿no? Empieza con, ¿qué empieza? Con las vías nasales, continúa con ¿qué? La faringe, luego laringe, luego laringe, luego y finalmente entonces hasta los bronquiolos terminales constituyen la zona conductora. Es el encargado del sistema de tubos, encargado de el transporte del aire. Esa es la zona conductora. Y la zona respiratoria inicia en el bronquiolo respiratorio. ¿Y cómo está conformado el bronquiolo respiratorio? ¿Se acuerdan? Histología. ¿Se acuerdan? Una porción del bronquiolo terminal, los conductos alveolares y los alveolos. En la zona ya los alveolos, ahí se da la función. ¿Ok? Fisiológicamente, ¿qué diferencia un bronquio de un bronquiolo? ¿Se acuerdan? Vitón, ¿se acuerdan? ¿Qué diferencia un bronquio de un bronquiolo? ¿Cuál presenta cartílago? El bronquio. El bronquiolo ya no presenta. Solamente el músculo, no músculo liso, que es el músculo de raíz 6. Ok. A nivel de la unidad alveolo-capilar se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso. Vemos que los alveolos están ricamente vascularizados, donde va a haber tanto sangre arterial oxigenada como sangre venosa desoxigenada. Entonces, todo esto corresponde al bronquiolo respiratorio, porque aquí hay un segmento del bronquiolo terminal, están los conductos alveolares y los alveolos. A nivel de los alveolos es donde se lleva a cabo el intercambio de gases. De manera bastante general, ¿no? Vamos recordando brevemente la función que tiene. Entonces, ya hemos hablado que hay dos movimientos, movimiento inspiratorio y expiratorio, que regulan el ingreso del aire ambiental Entonces, hemos dicho, ¿no? Movimiento inspiratorio y movimiento expiratorio. Entonces, esto va a regular el ingreso del aire ambiental y la salida del aire expirado. Ahora, puede ocurrir que en algún momento de este proceso respiratorio no llegue o no se capte o se bloquee el transporte del oxígeno, causando una disminución en la concentración del oxígeno, primero en la sangre y luego en el oxígeno que tiene que llegar a los tejidos. Y a esto se denomina hipoxia, ¿no? Significa una concentración baja de oxígeno en los tejidos, ya que la privación completa del oxígeno se denomina anoxia, sin oxígeno, A es sin. Y la anoxia es incompatible con la vida, o hay alguien que puede beber un oxígeno. Y en los peces, por ejemplo, metabolizan el oxígeno de una manera distinta a través de la branquia. El oxígeno lo mueve al lado. El signo clásico de una baja concentración de oxígeno en el cuerpo, la manifestación clínica principal, ¿cuál es? La cianosis. ¿Y cómo se manifiesta? Como una coloración azulada que podemos ver en la piel, en las membranas mucosas, en los lechos biliares, ¿no? En esas zonas vamos a ver la cianosis. Pero si yo veo un paciente cianótico, automáticamente sé que hay una baja concentración de oxígeno en usted. No llega adecuadamente el oxígeno. Ahora,
qué? ¿Qué puede ser? Puede ser una manifestación de una enfermedad netamente respiratoria, una neumonía, o puede ser consecuencia de una enfermedad cardiovascular, o puede ser consecuencia de un déficit de hemoglobina o una disminución de los glóbulos rojos. Entonces, desde el punto de vista clínico, lo podemos relacionar con estos tres tipos de alteraciones: la presión respiratoria, la presión cardiovascular o alteraciones de la sangre. Cuando el CO2 se une a la hemoglobina y aumenta su concentración en la sangre, se manifiesta el color azul. Y ese CO2 unido a la hemoglobina se conoce con el nombre de hemoglobina reducida. Entonces, concentraciones de alrededor de 5 gramos de hemoglobina reducida nos dan ya una cianosis característica. Ahora, hay otro tipo de enfermedades relacionadas con la misma hemoglobina que también nos pueden manifestar cianosis, como cuando se forma 1.5 gramos, hasta 1.5 gramos de metahemoglobina o 0.5 gramos de sulfahemoglobina. No, pero estas son patologías propias de la hemoglobina. Ahora, sabemos que el oxígeno se une a la hemoglobina. En realidad, primero captamos los glóbulos rojos, luego se introduce y se une a la hemoglobina, específicamente a qué fracción? Hemoglobina. Bueno, y es transportado a través de la sangre arterial hacia los tejidos. Ya hemos dicho que una vez que el oxígeno es dejado en los tejidos, es utilizado por las células para sus actividades metabólicas, quedan los restos o sustancias de desecho, dentro de ellas el CO2, y el CO2 nuevamente es tratado por hemoglobina, los glóbulos rojos, y transportada por el retorno venoso del corazón, luego los pulmones, para ser eliminada en gases. Lo que estamos observando aquí corresponde a una cianosis cervicofacial, ¿no? Ese color azulado o morado, ¿no?, que se ve en los pacientes que están cursando con hipoxia. Aquí vemos, por ejemplo, el rostro de este bebé completamente cianótico, al igual que la mucosa de los labios y las encías también se puede ver. Cianosis de lechos unguiales. Es un signo sencillo de reconocer. Tipos de cianosis. Se mencionan dos. La cianosis central, que es una cianosis generalizada, y la cianosis periférica, que es una cianosis localizada. La cianosis central se puede poner de manifiesto debido a una función pulmonar alterada, de repente hay cortocircuito circulatorio o existen derivados hemoglobínicos anormales, ¿no? Entonces, aquí tenemos o alteración respiratoria, o alteración cardiovascular, o alteración de la hemoglobina. Eso te puede dar como resultado una cianosis generalizada. Pero en cambio, la cianosis localizada, que es periférica, aquí la disminución del flujo sanguíneo periférico es lo que condiciona la aparición de esta cianosis, generalmente por vasoconstricción. Se puede ver en zonas distales de un miembro inferior por un bloqueo arterial. Se puede ver vasoconstricción
de los vasos sanguíneos capilares en los dedos, que me ocasiona cianosis en personas que practican alpinismo. Es más, si quiero corroborar lo que estoy diciendo, alguien amarra un hilo alrededor del dedo y deja un minuto y medio para que vean cómo se pone. Ahora, si no, si lo parece. Tipos de anoxia. Tenemos 4 tipos. Aquellas que se producen por la privación de oxígeno de manera directa son las denominadas anoxias anóxicas. Están directamente relacionadas con una privación de oxígeno. Luego tenemos una variedad que se llama anoxias anémicas. Y aquí lo que se produce es una carencia o un bloqueo del hemoglobina, que no permite pues, que el oxígeno ingrese sea adecuadamente captado. Luego tenemos las anoxias por éxtasis. Estas se producen, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el corazón no tiene la suficiente fuerza para bombear sangre oxigenada a nuestros tejidos. También podemos ver en procesos obstructivos circulatorios. Y por último, las anoxias histotóxicas. Aquí lo que sucede es un bloqueo de la respiración, pero a nivel celular. Entonces, el bloqueo respiratorio que se da a nivel tisular es como consecuencia de ciertos mecanismos enzimáticos que podemos ver, por ejemplo, en el caso de los envenenamientos. En esta situación podemos ver de anoxia. Ok, ahora sí entramos de lleno a lo que nos interesa conocer. El bronquio y bronquiolo. Fisiológicamente, el bronquio tiene cartílago y el bronquiolo no tiene. El bronquiolo solamente tiene una capa de músculo liso, que se denomina músculo de la resistencia. Ok. A ver, cuando hablamos de asfixia, identificamos 3 tipos de asfixia. La asfixia mecánica, que es de gran importancia médico-legal. Aquí vamos a ver dentro de las asfixias mecánicas, asfixia por ahorcamiento, asfixia por estrangulamiento, asfixia por submersión y asfixia por sofocación. Las asfixias patológicas que tienen relevancia en la parte clínica, más no en la parte médico-legal. Y dentro de las asfixias patológicas tenemos a las relacionadas con alteraciones respiratorias, alteraciones cardiovasculares y alteraciones de la sangre. Y las asfixias químicas son las que están relacionadas con envenenamiento, inhalación de sustancias tóxicas, como por ejemplo el monóxido de carbono, ¿no? En el caso de los incendios, por ejemplo. Entonces, esos 3 tipos de asfixia identificamos y, como ya mencionamos, la que más importancia o relevancia médico-legal tiene es la asfixia mecánica. También vemos asfixias químicas o asfixias denominadas tóxicas, pero en menor proporción, pero también están consideradas dentro de tipos de asfixias médico-legales. Ok, entonces vamos a aprender a reconocer los denominados signos generales de asfixia que conforman el síndrome asfíctico. ¿Por qué son signos generales? Porque son comunes a cualquier tipo de asfixia, sea mecánica, sea química, o sea patológica. Cualquiera sea el tipo de asfixia, vamos a encontrar estos signos. A veces no todos, a veces solamente algunos. ¿Cuáles son? El primero, que ya hemos dicho, la cianosis, que podemos evidenciar en piel, en mucosas, en exudado. Luego tenemos las manchas de Tardieu. ¿Alguien sabe qué son las manchas de Tardieu?
petequias, ¿no? Es un punteado petequial, son manchas rojizas o rojoinosas que no sobrepasan el tamaño de una cabeza de alfiler, de 1 o 2 milímetros, digamos, que podemos encontrar en la piel, en las mucosas, en las escleróticas, en las conjuntivas, en el pericardio visceral sobre la superficie del corazón y el origen de grandes vasos, en la pleura visceral sobre la superficie de los pulmones podemos encontrar estas manchas de Tardieu o petequias. Un tercer signo, edema y congestión. Aquí ya nos referimos netamente a las vísceras. Yo examino un cadáver en una necropsia médico-legal, de una muerte por asfixia o de cualquier muerte asociada con la disminución de la concentración de oxígeno. Estamos examinando las vísceras y lo que vamos a ver es congestión multivisceral, donde las vísceras se van a mostrar de un color rojo violáceo. Al corte la sangre fluye con facilidad de un color rojo oscuro. Y el edema, que si bien es cierto, se va a producir también en la mayoría, por no decir casi todos los órganos, se pone más de manifiesto o se identifica con mayor facilidad a nivel del cerebro y a nivel de la sangre tiene una característica también bastante llamativa en la muerte relacionada con la asfixia. La sangre no coagula, no presenta coágulos, sangre fluida, que tiene un color oscuro, rojo oscuro o algo azulado, así se parece mucho, o tiene la característica de sangre venosa. Y no es porque sea sangre venosa, no, o sea, no es porque sea sangre que proviene de una vena, sino porque es sangre que contiene una gran cantidad de hemoglobina reducida. Hemoglobina que está unida a 0. Entonces aquí lo que va a ocurrir es un efecto fibrinolítico. Las enzimas van a evitar que se formen coágulos y a destruir los que se pueden haber formado. ¿Okay? Y como quinto signo tenemos la involucración de las cámaras de leche de la aurícula y la vesícula. No, pues es un signo pues, poco específico. Ahora, pueden estar presentes los 5 o pueden estar presentes solamente 3 o 4, ¿no? No necesariamente tienen que estar presentes todos. Pero ya la presencia de alguno de ellos nos orienta a que la muerte está relacionada con un proceso que ha generado en un momento la deprivación de la concentración de. Ahora, este síndrome asfíctico es netamente orientador hacia la causa del muerte. Porque yo encuentro esos signos generales y luego tengo que buscar signos específicos relacionados con algún tipo de asfixia, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un ahorcamiento, tendré que buscar el surco en el cuello, tendré que buscar algunos signos internos, algunos signos vasculares. Si de repente es sofocación o atragantamiento, tendré que buscar cuerpo extraño, que esté en la vía aérea. Entonces, como les digo, los signos generales son comunes a todo tipo de asfixia. Pero son los signos específicos los que nos indican la gravedad particular de la asfixia relacionada con la causa de muerte. Doctor, ¿en el tema era más fácil identificar el cerebro y demás? No. Cianosis de lechos fundiales. Ya hemos hablado de las petequias o manchas de Tardieu que tienen el tamaño de una cabeza de alfiler de 1 a 2 milímetros. Ahora, ¿por qué se producen estas manchas de Tardieu? Eso es debido a una obstrucción mecánica del retorno venoso del corazón. Esto va a originar la ruptura de las venas. Entonces, hay salida de sangre y acumulación de las mismas, ¿no?, en los tejidos superficiales, se podría decir, tanto en la piel, en la mucosa,
de la conjuntiva vertebral, de la pleura visceral, del pericambio de gases. Bueno, la conjuntiva no se ve bien, ¿no? Porque está todo rojizo, pero acá se ve en la piel. Alrededor de la acabo de mover. Ahí podemos ver en el corazón, claramente, las manchas de Tardieu. Entonces, si eso no sé si alguno de ustedes ya ha visto, ¿no? En vivo y en directo. Manchas de Tardieu. ¿Han visto? ¿No han visto? Ahí se recuerdan de decir sí, yo. Hasta la vida la muerte, ninguno que han visto. Congestión y edema multivisceral. Las causas son similares. Aquí también hablamos de una obstrucción del retorno venoso al corazón. Aquí va a haber una trasudación a través de las paredes capilares y vénulas. Y ese fluido plasmático va a llegar a infiltrar el espacio intersticial. ¿Qué más? Hay una lesión capilar anóxica que va a ocasionar vasodilatación y va a haber una acumulación por vasodilatación pasiva de la sangre en los tejidos, dándole este aspecto congestivo. Por eso que al momento de cortar los órganos va a fluir la sangre con facilidad. ¿Cómo identifico un órgano congestivo? Va a tener una coloración rojo-violácea y al momento de cortar va a estar aparentemente rojizo y la sangre va a... El edema ya hemos dicho que se identifica en cerebro y en pulmón, ¿no? Al momento de examinar el cadáver, en el cerebro, ¿cómo lo identificamos? Porque va a haber aplanamiento de circunvoluciones, va a haber borramiento de surcos, puede haber herniación de amígdalas cerebelosas, herniación de humo. En el pulmón, ¿cómo identifico un edema pulmonar? Porque al momento de cortar voy a ver una espuma blanquecina, de burbuja fina, o a veces media rojiza, porque se mezcla con la congestión. Hemos dicho que la sangre es fluida, wow, y hay comunicación de la cámara. Entonces, no se olviden, es básico conocer los componentes del síndrome asfíctico para poder identificar una muerte por asfixia de manera general. Ya luego vamos a ver los signos específicos. Ok, ahora vamos a hablar acerca de las asfixias mecánicas. Son las que con mayor frecuencia vemos en la práctica médico-legal. Y hemos dicho que tenemos 4 variedades. Ahorcamiento, estrangulamiento, sumersión o ahogamiento y sofocación. ¿Verdad? Ahora, para entender una asfixia mecánica, debemos saber que para que ésta se produzca, debe haber un factor externo o factor exógeno. Por ejemplo, en el ahorcamiento, ¿cuál será el factor externo? La compresión a través del lazo constrictor en el cuello. O en el estrangulamiento, la compresión por las manos o el lazo. O en la sofocación, la obstrucción o obstrucción de la vía aérea con un elemento, con un factor externo. Puede ser comida, puede ser moneda, por ejemplo, el tratamiento de los niños. Entonces ahí tenemos el factor externo. Que por un mecanismo físico, ¿qué es lo que va a causar? Una interferencia en la función respiratoria. Entonces, factor externo, mecanismo físico, consecuencia, interrupción en la función respiratoria y por ende, muerte. ¿Muerte por qué? Por asfixia mecánica. Entonces, si tenemos una moneda que obstruye la vía aérea en un menor y evita el paso del aire, el ingreso del aire, ¿cuál será el factor exógeno?
la moneda. ¿Cuál será el mecanismo físico? ¿Será? La obstrucción, y por ende la obstrucción que va a generar la interferencia en la fusión. Ahora, la interferencia es fundamental para que se dé, pues, ¿no?, una asfixia. Ahora, si antes de que se produzca la muerte por asfixia se retira ese cuerpo extraño que causaba la interferencia, lógicamente va. Dentro de las asfixias mecánicas que tenemos, que hemos dicho, alejamiento, sumersión, estrangulamiento y sofocación. Dentro de las patológicas, alteraciones a nivel del aparato respiratorio, bronquios, pulmones, alveolos, alteraciones cardiovasculares y alteraciones de la sangre. Y la asfixia química, debido al efecto tóxico que produce bloqueos, pero ya a nivel de la respiración celular. Bueno, ese es el ahorcadura o ahorcamiento, sumersión o ahogamiento, estrangulamiento, que puede ser a lazo, puede ser manual, puede ser antebrachial o con cualquier elemento cilíndrico que comprima. Y la sofocación, que puede ser por oclusión de los orificios respiratorios, por obstrucción de la vía aérea, como en el caso del atragantamiento, o también de la transpiración, del gasto. Puede ser también por reemplazo del oxígeno por algún otro material aspirado, como en el caso del sepultamiento, un material purulento ingresa a la vía aérea. Puede ser también en el caso de sofocación por alteración de la biomecánica respiratoria, como por ejemplo, una persona está en un concierto, cae, se forma un tumulto, la gente le cae encima, unas 10 personas, ¿podrá respirar? No. ¿Por qué? Porque no puede expandir los pulmones. Entonces ahí hay una alteración o restricción de la biomecánica respiratoria. Es un tipo de asfixia mecánica por compresión cerebrovascular. Ok, hablemos de ahorcamiento. El agente causante de la asfixia mecánica por ahorcamiento, ¿cuál será? Entiéndame mucho. Agente causante de asfixia mecánica por ahorcamiento. Un cable, una soga, una correa, un pasador, Sábana. una sábana, cenollada. ¿Qué es cenolla? ¿Qué más? Una correa, Amarras. la manga de una prenda de vecino, de un pantalón, ¿no? Entonces, son varios objetos, ¿no? Que tienen algunas características similares. Ahora, todos esos elementos se denominan lazo constrictor cuando son utilizados para ejercer constricción o compresión en el cuello. Entonces, cuando se les pregunte, doctora, ¿cuál es la causa de muerte? Asfixia mecánica por ahorcamiento. ¿Cuál es el agente causante? No le va a decir cambio, no le va a decir sábado. El agente causante se denomina lazo constrictor. Ahora, si han encontrado el lazo y han podido establecer que corresponde con la característica del sol, ahí le voy a colocar lazo constrictor, entre paréntesis, encontrado el lazo. ¿Se corresponde? Ahí sí pueden colocar ok, entonces tenemos nuestro elemento constrictor, que va a tener dos nudos. Un nudo distal, que está lejano al cuello y está unido, se podría decir,
al punto de anclaje, y es un nudo fijo, y tenemos el nudo proximal, que se encuentra a nivel del cuello, que es el que une el lazo a nivel del cuello. Y ese nudo proximal que está en el cuello, por lo general, o más frecuentemente, es un nudo que no es fijo, sino es corredizo. ¿Y por qué cuando se ahorcan las personas acostumbran a hacer este nudo corredizo? Porque ahora para ahorcarse hasta los nudos corredizos, entran en internet, en YouTube, hay así se hace, ¿no? ¿Por qué? Porque es un nudo que permite que el mismo peso del cuerpo, ¿no?, genere una mayor compresión de las estructuras del cuello por efecto de agarre. Cae y el nudo corre y va a presionar los brazos. Entonces, nudo distal, fijo, nudo proximal, corredizo. Efecto gravitacional, ejerce fuerza sobre el cuello. El mismo peso. Cuando hablamos de ahorcamiento, de acuerdo a las características en relación al surco, podemos clasificar por la ubicación del nudo, del nudo que está en el cuello, que es el nudo proximal. Puede ser ahorcamiento típico o ahorcamiento atípico. El típico es cuando el nudo está localizado en la parte media posterior, lo clásico. Pero si el nudo está hacia adelante, está hacia un lado, hacia el otro, lateralizado, un poco hacia atrás, cualquier otra ubicación distinta a la parte media posterior del cuello, ya estamos hablando de un ahorcamiento atípico. ¿Okay? Según la suspensión, el ahorcamiento puede ser con suspensión completa, cuando está completamente en el aire el cuerpo y no hay ningún punto de apoyo, ¿no?, o puede ser suspensión incompleta, cuando extremidades inferiores, por lo general, alguna parte de ellas se apoya sobre una superficie, que puede ser el piso. A veces nos encontramos colgados separados, a veces con las piernas articuladas, a veces arrodillados, a veces sentados o medio echados. Ese es un ahorcamiento con suspensión incompleta. Ahora, ¿dónde es? Está parado, sentado, y se está ahorcando, no se levanta. La temperatura, porque uno va al lugar de levantamiento y lo encuentra sentadito ahí, ¿no?, el cadáver, con el lazo constrictor alrededor del cuello. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no desistió de ahorcarse? ¿Por qué no entró en desesperación y se paró? ¿Qué creen que puede haber pasado? ¿Qué pasa? Hay que ver primero el estado de conciencia previo al ahorcamiento en el cual se encontraba la persona. De repente se encontraba en estado de ebriedad, de repente se encontraba bajo la influencia de alguna sustancia, ¿no?, alguna droga. Ahora, ¿qué más hay que valorar? El mecanismo en relación a la causa de muerte, el mecanismo del ahorcamiento. El principal mecanismo que interviene en el ahorcamiento es un mecanismo vascular. Está relacionado con la compresión de los vasos sanguíneos del cuello, en todo las carótidas. Ahora, ¿qué pasa si se comprimen las carótidas? ¿No llega sangre a dónde? Al cerebro. Al cerebro. ¿Y si no llega sangre al cerebro? Entra en estado de inconsciencia. Entonces, si se produce una compresión que hace entrar de manera rápida en un estado de inconsciencia, ¿ya da tiempo para que se pare? Eso es lo que sucede. Ya el mismo peso del cuerpo va haciendo lo que está haciendo. Ok, según la característica de la huella, de la marca del surco en la piel del cuello, puede ser un surco duro, de color marrón amarillento, que se denomina surco apergaminado. O puede ser un surco blanco,
surco blando generalmente es una depresión que dibuja la huella del lazo constrictor y que puede tener a veces un ligero fondo equimótico o más predominantemente equimosis en los ¿típico o atípico? Atípico, porque está lateralizado, ¿no? ¿De qué? ¿El otro? Sí, ¿verdad? ¿Qué dijo? Amarillento. No, no lo Atípico, ¿no? ¿Con suspensión completa o incompleta? Incompleta. ¿Típico o atípico? Atípico, porque está en la parte anterior, con suspensión completa. Así se está parando acá, y se deja caer. Mecanismos de muerte en el ahorcamiento, ¿cuáles son? Tenemos 3. El circulatorio, que hemos dicho que se da por la compresión de los vasos sanguíneos del cuello. Tenemos el mecanismo respiratorio, que no es por la compresión de la laringe o la compresión de la tráquea, puede creer, ¿no? Sino que es porque sino lo que pasa es que en este tipo de mecanismo lo que ocurre es que la base de la lengua se desplaza hacia atrás, obstruyendo el paso del aire. Y hay un mecanismo nervioso en el cual no vamos a encontrar los signos típicos o generales del suicidio, porque la muerte se produce por un paro cardiorrespiratorio debido a una irritación o sobreestimulación del nervio vago. Entonces, ahí son los casos que más se nos complican, porque tal vez no haya cianosis, no haya flequia, edema vago de manera muy general, ¿no? Lo que podemos encontrar es el surco. Y hay otro mecanismo que no se menciona acá, que está relacionado con una lesión medular debido a un traumatismo vértebro-medular alto. Ese mecanismo era bastante frecuente en el caso de ahorcamientos judiciales, cuando se practicaba la pena de muerte en la horca. ¿Qué ocurría? Como las imágenes que vimos al inicio, ¿no? ¿Qué ocurría? Se colocaba a la persona que iba a ser, estaba sentenciada a morir en la horca, con el lazo constrictor alrededor del cuello y sobre una plataforma, la cual se retiraba y todo el peso del cuerpo sería de golpe. Entonces generaba una lesión a nivel vértebro-medular, siempre esa es la causa. El desplazamiento de la vértebra rizada comprimía la médula, causando la muerte. Pero nosotros cuando practicamos las necrosis ahora no encontramos lesiones vertebrales, lesiones medulares asociadas a ahorcamientos, sino más mecanismo básico. Para que suceda una lesión vértebro-medular, ¿qué tendría que ocurrir? No sé, amarrarse de un árbol alto y lanzarse, ¿no? O amarrarse a la cornisa de un edificio y lanzarse. Pero generalmente la persona que se suicida por ahorcamiento toma todas las precauciones para no sentir mucho dolor, por así decirlo. Se para en una silla, luego se suelta despacito en la silla, no es que salga, ¿no? O se sienta, se ahorca y se deja caer el cuerpo. Entonces, por eso las lesiones asociadas al mecanismo de trauma vertebromedular no son buenas. Ok, entonces imaginémonos que tenemos nuestro radar. Estamos en el levantamiento de cadáver. Bueno, ya hicimos el levantamiento de cadáver, ya estamos en la necropsia. Tenemos el cuerpo sobre la mesa de necropsia. Hemos visto
que tiene cianosis, que tiene petequias, ya hemos aperturado cavidades, hemos visto que tiene edema encefálico, congestión multivisceral, que hay fluidez de la sangre. Ahora, tiene un surco en el cuello. Las características del surco también me orientan a si se trata de ahorcamiento o estrangulamiento. Esto es muy importante, porque el ahorcamiento es 99% de las veces de tipo suicida, mientras que el estrangulamiento es 99% de las veces de tipo suicida. Entonces voy a examinar el surco. El surco en el ahorcado es un surco oblicuo, de abajo hacia arriba. Si es ahorcamiento típico, va a ser de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Pero si es atípico, se dirige de abajo hacia arriba hacia donde esté el nudo, o hacia donde estaba. Y va a ser un surco incompleto, porque la zona del nudo no permite que se marque el lazo constrictor en esa zona, salvo que haya una doble lazada, pero seguirá siendo oblicuo. Puede ser apergaminado o puede ser blando, dependiendo de las características del lazo constrictor. Generalmente está por encima del cartílago tiroide, de la laringe, que es la manzana de Adán. Se encuentra vital por encima, siguiendo los rebotes mandibulares, en caso de esa típica. Puede reproducir el trenzado del material, o de si tiene algún trenzado del lazo constrictor, puede dejar una huella. Eso permite también identificar el tipo de masa. ¿Cómo va a ser el rostro del ahorcado? Depende. Si existe una compresión simétrica de ambas carótidas, la sangre no llega a la cabeza, entonces el rostro es pálido. Si existe como mecanismo de muerte una inhibición vagal por compresión y sobreestimulación de los nervios vagos, también va a ser normal. Pero si existe una compresión asimétrica de los vasos del cuello, entonces ahí va a ser un rostro azulado, cianótico, bultoso. Pregunta de examen. Si el rostro se muestra bultoso y azulado, la compresión es simétrica, asimétrica, existe compresión, hubo inhibición vagal, todos los anteriores, ninguno. A nivel de la boca, cuando se produce la muerte por asfixia y existe la suspensión, la cabeza cae, ¿no? El cuello. Y puede estar hacia un lado o puede estar hacia el otro. La comisura más baja, que es la que queda en el nivel más bajo, va a mostrar salida, que va cayendo porque hay una sobreestimulación o una irritación de las glándulas salivales, como parte también de los fenómenos que ocurren durante la muerte. Bueno, entonces va a rodearse. La lengua, ya hemos dicho que si es por mecanismo respiratorio la muerte, la lengua se va hacia atrás, la base de la lengua va hacia atrás, lo obstruye el paso de aire. Pero una vez que se produce la muerte, la lengua se relaja y cae también hacia adelante. ¿Y dónde se ubica? Entre las arcadas dentales. Y una vez que se da la rigidez, ¿qué sucede con esa lengua? Se muerde. Y vamos a encontrar la lengua mordida con la punta expuesta. Generalmente tenemos una vesicada deshidratada, dependiendo de la próxima pasada. Las livideces. Si el cuerpo está suspendido, ¿dónde se van a formar las livideces? Miembros inferiores. De la mitad del cuerpo hacia abajo, de la cintura hacia abajo, ¿no? ¿Similar a qué? A un pantalón, pero se llama livideces empáticas. Livideces empáticas. Puede haber una semidirección, puede haber, hay relajación de esfínteres, hay signos de eyaculación, a veces de defecación, se puede encontrar también signos externos. Ojo, nunca se valoran los signos de manera aislada, no porque encuentres uno, piensas que es determinante para establecer que estamos de muerte. Tienes que asociar, relacionar.
todos tus hallazgos para que tengas un sustento sólido de tu causa de muerte. ¿Ok? ¿Qué hago yo describiendo uno u otros signos y no encuentro los principales, los fundamentales? Entonces no tengo sustento válido. Ojo, y de todos los signos que les he mencionado, no es que todos estén presentes. Algunos estarán, otros no estarán. Ahora, internamente, hay otros, muchos más signos. Signos sobre todo a nivel vascular, a nivel de los músculos, cuello, a nivel nervioso también. Y en el ahorcado, las lesiones a nivel ósea y cartilaginosa son rarísimas. No es algo que se lo puede ver. Pero sí en el estrangulado. En el estrangulado, sobre todo en el estrangulamiento manual, vamos a encontrar fractura de hioides, fractura de hioides. ¿Okay? Pero ¿qué vamos a encontrar en el ahorcado? Predominan los signos vasculares. Por efecto de la suspensión, lógicamente, tenemos el lazo constrictor que comprime los vasos sanguíneos y el cuerpo está suspendido. Lógicamente va a haber desgarros en las diferentes túnicas vasculares. A nivel de la carótida primitiva, va a haber desgarro transversal de la túnica íntima, que se llama el signo de Amusati. Va a haber también desgarro infiltrado hemorrágico de la adventicia de las carótidas, que se llama signo de Tien-Martin. Puede haber también el signo de Lesser, que vamos a ubicar, desgarro infiltrado hemorrágico de la túnica íntima, pero este es el caso de las carótidas externa e interna. Y a nivel de la vena yugular, el signo de Sinn, que también es desgarro infiltrado hemorrágico de la túnica íntima. Pero estos son más difíciles de evidenciar, son menos frecuentes. Estos dos son los más frecuentes que encontramos. ¿Qué pasa con los músculos en el cuello? Recordemos, hay compresión, hay suspensión, peso del cuerpo. Lo que hace es romper las fibrillas musculares cerca de la zona de compresión. Entonces va a haber infiltrado hemorrágico, pueden haber hematomas. Hematomas que vamos a encontrar en músculos como el esternocleidomastoideo, el glúteo del cuello, el tiroideo y el esternocleidomastoideo. Y hemos dicho que estructuras óseas y cartilaginosas en el ahorcamiento, son muy raras. Dijimos que era frecuente antes, cuando existía la pena de muerte en la horca, ¿no? Ahí había una luxación entre la segunda y tercera vértebra cervical. En el caso solamente de ahorcamiento judicial. No es algo que en la actualidad encontrar ese tipo de lesiones porque ya no existe. Otros signos internos. Ahora, cuando yo realizo la necropsia médico-legal, voy diseccionando el cuello, voy viendo plano por plano. Primero, la parte externa ya la revisé, ya vi el surco, vi sus características, medí el surco, vi la dirección del surco. Luego estoy examinando plano muscular superficial, plano muscular profundo, y luego me voy a los vasos sanguíneos y busco el signo, ¿no? El signo de Musard, de Tien-Martin, etc. Luego me voy detrás de la faringe y busco si hay quimosis retrofaringe. Este quimosis retrofaringe se conoce con el nombre de signo de Flowardel-Bieber de Koch. Ahora también puedo encontrar el signo de Vargas Alvarado. Voy al esófago y encuentro una congestión esofágica por encima del surco, ¿no? El signo de Vargas Alvarado. Tal vez de repente puedo encontrar ruptura de cuerdas vocales, el signo de Bonet. O hay un signo a nivel del lobo gástrico, que es el signo de Otto, que consiste en la ruptura de la vaina de mielina del nervio. Pero eso lo podré ver a simple vista, ¿verdad? Eso tengo que tomar la muestra, ¿no? del lobo gástrico que acompaña la carótida de la yugular, tomar ese segmento y mandarlo para el estudio almacén patológico.
dermatólogo que me diga todos los desgarros que hay en las estructuras. Entonces, aquí tenemos, ¿cómo lo describiríamos? Surco cutáneo de lazo constrictor alrededor del cuello, incompleto, oblicuo con una dirección de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. Apergaminado, es duro, de color marrón, es apergaminado. Pasa sobre el cartílago ligórico, sobre la manzana. Se dirige hacia atrás, probablemente perdiéndose a nivel de la inserción del cabello. Ahí está la computadora, se llama claro, no lo expuso. Aquí tenemos otro, pero aquí hay doble lazo. No sé si pueden identificar que hay una doble lazada, porque hay dos surcos. Surco superior y un surco inferior. Si hay doble lazada, en la parte posterior, uno de ellos va a ser completo y el otro va a ser incompleto. Porque uno pasa y el siguiente ya no pasa porque va a formar el nudo próximo. Y este ya no es un surco de ahorcamiento, sino es un surco de estrangulamiento. La principal diferencia, ¿cuál es? La dirección. Porque aquí, como lo vemos, completamente horizontal, no transversal. ¿Y por qué esa diferencia? Porque, bueno, el ahorcado, cuando está al haber suspensión, el cuerpo vuelve hacia abajo, entonces el lazo constrictor va hacia arriba, siempre. Sea suspensión completa o sea suspensión incompleta, siempre la gravedad tira el cuerpo hacia abajo. Pero ¿qué pasa en el estrangulado? Como es otra persona que estrangula con el lazo, lo que hace es esto. Entonces jala hacia atrás. Por eso queda la huella del surco de manera transversal. Cerroso. Está bien, cianóstico, ¿no? ¿Compresión simétrica o asimétrica? Ah, sí. Surco pergaminado, marrón. Ok. Una vez que estoy diseccionando los tejidos del cuello, veo una línea blanca. Ya. Ok. Observen esta línea blanca. Se denomina línea argentina o línea argéntica o línea de plata, que la encontramos en el tejido celular subcutáneo de la piel del cuello en los ahorcados y que se corresponde externamente con el surco. ¿Ok? Ese es otro signo. Ahora, a nivel del músculo, infiltrados hemorrágicos, ¿no? A nivel muscular, hemos dicho que puedo encontrar en este video. Y los signos vasculares. Infiltrado hemorrágico por el desgarro de fibras de la adventicia de la carótida primitiva. Signo de bien mal. Sales en la vida. Bien mal. Acá también se logra ver. Y el abusat es esto. Un desgarro transversal que se ve de la rojiza en la túnica íntima de la carosidad primitiva cerca a la bifurcación.
Si el nudo se encuentra ubicado en la cara lateral derecha del cuello, donde es más probable que encontremos ese signo de abusar. Así es. Entonces, por eso es importante poder identificar con esta se van a rebuscar. Ok. Estrangulación o estrangulamiento. Hemos dicho 99% de las veces de tipo homicida, 1% accidental, hospicida incluso. Pero bueno, lo que vamos a tomar como ejemplo es relacionado con homicidio, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener tres variedades, básicamente. El estrangulamiento al lazo, cuando se utiliza un lazo constrictor alrededor del cuello. El estrangulamiento manual, cuando se utilizan las manos. Y el estrangulamiento por objetos cilíndricos, donde está, por ejemplo, el antebraquial o cocodrilo, cualquier elemento cilíndrico que se ha utilizado para comprimir el cuello, ¿no? Bueno, hemos hablado de la biología, homicida principalmente, suicida al láser y rara, y accidental en caso de maniobras policiales o artes marciales. Por ejemplo, la lucha esa de ¿cómo se llama? ¿De vale todo? ¿Cómo se llaman esas? En esos campeonatos donde se utiliza todo tipo de artes marciales, la UFC. Imagínense que se esté haciendo una llave al cuello, ¿no? Y el árbitro no intervenga. ¿Puede estrangular? Puede estrangular. A veces se emociona y no lo suelta. Tiene que traer el árbitro. Y el árbitro también es conocedor de artes marciales. Utiliza la misma llave para poder sacar a uno de los que está haciendo la llave para poder salvar la vida a uno de los competidores, ¿no? Entonces, en estos casos, también maniobras policiales, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si han visto en las noticias, acostumbran cuando detienen a las personas, sobre todo las personas de color, las tiran al piso y se ponen la rodilla y la pierna sobre el cuello. Y a veces los da la muerte también. Accidental. Los mecanismos son similares a los que hemos visto en el ahorcamiento, ¿no? Mecanismo vascular, mecanismo respiratorio, mecanismo inhibitorio por sobreestimulación o excitación de los vasoreceptores carotídeos. ¿Y qué vamos a encontrar? Externamente, si el estrangulamiento es con lazo constrictor, vamos a ver un surco de lazo constrictor completo alrededor del cuello en dirección horizontal. Más frecuentemente subtiroideo, pero eso no es una regla general. Y tiene que hacer estrangulamiento donde está ubicado más alto. Si el estrangulamiento es manual, ¿qué encontramos en la piel? Huellas de dígito-presión que son equimosis digitiformes y también estigmas unguiales, ¿no? Si tiene las uñas largas, podemos encontrar escoriaciones unguiales que acompañan. El rostro, la mayor parte de eso va a ser un rostro cianótico, tumefacto, acompañado muchas veces de petequias. Vamos a ver el rostro. La lengua puede tener una hemorragia trimote incorpórea, que es el signo de ciclo, y podemos encontrar algunas contusiones en el rostro de la mano porque siempre pues, la víctima está en uso de facultades, se defiende. Y al defenderse intenta retirarse de esa manipulación y esa lucha con la agresión puede dejar contusiones
en las manos. Entonces, ahora, prioridad. Puede haber también equimosis, lesiones en el dorso de la mano de la boca. ¿Cuándo? Cuando hay algún mueble, algún aparato, alguna pared o algún objeto cerca del lugar donde se ha ahorcado el fallecido y donde está suspendido el cuerpo. Porque antes del fallecimiento, en la asfixia mecánica, la persona convulsiona y al convulsionar golpea con los objetos que están alrededor. Si no hay ninguno, no vas a encontrar. Pero si hay objetos alrededor, puedes encontrar algunas equipos, también en las manos, en los pies, está descalzo. Falta ver sumersión, falta ver sofocación, aborto y miren, son todos los temas que nos voy a ver la monografía que ustedes tienen. Ya, a ver, signos internos en los músculos del cuello, hemorragias, ¿no? Los músculos del cuello, hemorragias. Puede haber fractura de ioides, fractura de los cartílagos de la laringe, y las lesiones vasculares, como hemos dicho, son rarísimas. ¿Dónde son más frecuentes? En el abdomen. En cambio, las lesiones óseas y articulares en el estrangulado. Ok. Cuando estamos frente a un caso de una asfixia mecánica por estrangulación, no por establecer la situación, debemos más o menos poder determinar, ¿no? Si el mecanismo o la forma de estrangulamiento por la cual se dio esta asfixia mecánica, si fue a láser, si fue manual, si fue con algún objeto cilíndrico, a veces el cogoteo también. El mecanismo, por ejemplo, si fue manual, puede ser un mecanismo netamente compresivo, a fuerza, o puede ser también un mecanismo vagoinhibidor, que te lleve a un paro cardíaco. Si hay un paro cardíaco sin que antes se produzca la asfixia como tal, no vamos a encontrar signos. Tenemos que buscar signos defensivos, digamos, ¿no? Podemos tomar muestras de las uñas de la víctima. ¿Para qué? Para buscar restos de sangre, células epiteliales, ¿no? Y es por norma cuando se practica una necropsia médico-legal en caso de muerte a consecuencia de terceros, tomar muestra de sarro familiar. ¿Okay? Y incluso el sarro familiar puede servir, en caso de salir positivo para células epiteliales, me puede servir incluso hasta para elaborar un perfil de ADN. También de repente pueden estar en las manos de la víctima cabellos, ¿no? Que hayan sido arrancados al momento de defenderse. Y si tenemos un presunto agresor identificado, también debe pasar reconocimiento médico-legal. ¿Qué podemos encontrar en ese presunto agresor? Lesiones. Lesiones como escoriaciones unguiales en el rostro, en el hombro derecho, en el dorso de los brazos, las manos, específicamente borde radial, en los dedos pulgar e índice. ¿Por qué? Porque ha estado pues intentando liberarse. Y si intenta liberarse, ¿qué es lo primero que coge el agresor? Con las manos, los dedos. ¿No? Los dedos con los cuales intentas atrás. A veces los dedos quedan atrapados entre el asa constrictor y el cuello.
¿Qué le pasa a esa señora? ¿Se ahorcó o se estranguló? Por la dirección, ¿no? Sí. Horizontal. ¿Se estranguló o se ahorcó? Se estranguló. Aquí vemos una marcada equimosis en la piel. Estrangulación a mano. Como que ella está pidiendo ayuda. Los ojos dicen mucho. Así que le está haciendo así, ¿no? Estrangulación a mano que dejaba equimosis en la cara lateral del cuello. Y también equimosis digitiforme en la cara anterior. Son ovaladas. Estrangulación al lazo. Observen la cianosis marcada en el rostro por encima del lazo. ¿Se habrá defendido? Sí. ¿Por qué? Tiene un equimosis en el brazo derecho, ¿no? Parece que ha ido por un borde, puede ser un mueble. Diferencias entre ahorcamiento y estrangulamiento. Dicho ahorcamiento, 99% de los casos, homicida. ¿Homicida? ¿Seguro? Estrangulamiento, homicida. Hay que ver en la escena también, ¿no? En el ahorcamiento no vamos a encontrar signos de lucha, no vamos a encontrar desorden de esposa, no vamos a encontrar los lesiones corporales. Mientras sigue el estrangulamiento, sí. Vamos a encontrar las lesiones corporales que corresponden a signos de defensa, generalmente, salvo que haya estado en un estado de inconsciencia, ¿no? Hayan drogado primero, ¿no? Pero eso ya son situaciones más complejas, que también se investigan en nuestro procedimiento legal. En el ahorcamiento la ligadura se encuentra en su posición. No siempre les diría, porque últimamente, ¿qué ocurre, no? La persona se ahorca, los familiares lo encuentran, lo primero que hacen es bajar de cuerpo. Y a veces incluso, cuando lo sienten tibio todavía, lo llevan al hospital y tenemos que hacer el levantamiento de un supuesto ahorcado. Yo diría que puede ser una proporción de 70-30 más o menos. 70% de las veces los encontramos suspendidos, colgados, y un 30% ya los han bajado. Mientras que en el estrangulamiento, la ligadura puede no ser encontrada en la escena. ¿Por qué? Porque se llevó la agresión. El surco en el ahorcado, situado a nivel de la tiroides o supratiroideo, y en el estrangulamiento a nivel subtiroideo, pero no es por regla que sea así. Yo he visto casos donde esto no se aplica siempre. Y la disposición o dirección del surco, ya sabemos, en el ahorcado cómo es. Un surco hacia arriba y atrás e incompleto. Oblicuo, de abajo hacia arriba. Si es típico, de adelante hacia atrás. Si es atípico hacia la derecha, ¿cómo sería? Oblicuo, de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha. Y en el estrangulamiento, un surco simétrico, completo y horizontal. Y ahí nos vamos a ver. Esta tema no entra en el examen del sábado. ¿Ya? Va a entrar en el examen final.